Temas selectos de matemáticas. Unidad de aprendizaje curricular 2. Temas selectos de geometría y trigonometría. Funciones trigonométricas. Vamos a demostrar las tres funciones trigonométricas básicas que son seno, coseno y tangente, ocupando la circunferencia goniométrica o también círculo unitario. Dibujando un triángulo rectángulo dentro de uno de los cuadrantes de la circunferencia que tenga como vértice el ángulo principal, el origen, y que se intersecte uno de los lados con la circunferencia unitaria, podemos observar que se dibuja un triángulo rectángulo. La distancia que hay del cateto opuesto es la función seno. La distancia que hay del cateto adyacente es la función coseno. Y la tangente es la distancia que hay de la recta tangente que se intersecta con la prolongación del radio de dicho triángulo que se encuentra dentro del triángulo unitario. Observemos que cuando el punto se mueve, los valores cambian. Se recomienda que pause usted el video y con su calculadora calcule los valores de la función seno, coseno y tangente de este ángulo, 27.34. Haga lo mismo, por favor, con 53.13 y observe los valores aproximados de las funciones seno, coseno y tangente. Cabe hacer mención que la función seno y coseno que se encuentran dentro del triángulo unitario siempre van a dar como hipotenusa 1, aunque cambien sus longitudes. Observe, se está ocupando el teorema de Pitágoras. En un triángulo rectángulo, como el que se muestra en pantalla, lo más importante es señalar los elementos que tiene dicho triángulo. El primero es que tiene un ángulo recto, es decir, de 90 grados. Segundo, detallar cuáles son los ángulos y en base a eso establecer sus relaciones. En este caso, el ángulo A está enfrente del ángulo de 90 grados. El lado que se encuentra opuesto a ese ángulo se le llama cateto opuesto. El que se encuentra a un costado se llama cateto adyacente. El lado más largo de un triángulo rectángulo es la hipotenusa. En base a esto nosotros podemos calcular las funciones trigonométricas, seno, coseno y tangente, que son las básicas. Seno de A, es decir, de este ángulo, es igual a cateto opuesto entre hipotenusa. Coseno de A es igual a cateto adyacente entre hipotenusa. Y la tangente va a ser igual a cateto opuesto entre cateto adyacente. Observe que ya están las derivaciones propias de cada una de las funciones trigonométricas básicas, pero también existen las completas, que son cosecante, secante y cotangente, y también tienes sus relaciones. En esta tabla podemos observar la relación que existe entre el ángulo alfa, que es este, y entre el ángulo beta, el ángulo B. Están acá. Se recomienda pausar el video para copiar dichas funciones trigonométricas. Para calcular los valores
de seno, coseno, tangente, cosecante, secante y cotangente, lo vamos a hacer con un ejemplo. Señalando el ángulo A, vamos a observar que el cateto opuesto es 7, el cateto adyacente tiene 10 unidades y la hipotenusa tiene 15. Para calcular la función seno, lo que tenemos que hacer es sustituir, es decir, el cateto opuesto, que en este caso es 7, entre la hipotenusa, que es 15. En coseno va a ser el cateto adyacente, que son 10 unidades, entre la hipotenusa. Y tangente va a ser el cateto opuesto, 7 unidades, entre 10 unidades que corresponden al cateto adyacente. Las funciones cosecante, secante y cotangente son recíprocas de las funciones seno, coseno y tangente. Observen, cosecante es recíproca de seno porque se divide la hipotenusa entre el cateto opuesto. La secante es recíproca de coseno porque divide la hipotenusa entre el cateto adyacente. Y la cotangente es recíproca de la tangente porque se divide el cateto adyacente entre el cateto opuesto.